El lamento por la juventud perdida es una constante en muchas personas, pero muy seguramente esta frase de Javier González le sugerirá algo más. Olvídese de cumplir años y empiece a cumplir sueños. Suena poco fácil, pero algunas personas lo han logrado. Esto es Aprender a Envejecer. Otro jueves más para estar aquí juntos, amigas, amigos de Aprender a Envejecer. Hemos ya hablado en algunas ocasiones sobre lo que es la violencia en contra de las personas adultas mayores y es que no es un tema menor. Hace falta estar atentos, analizar, observar e informarnos sobre lo que constituye el maltrato. Porque no existe un solo tipo de violencia. Por ejemplo, imaginamos generalmente golpes o gritos. Desgraciadamente, este mito hace que pasemos por alto comportamientos que también constituyen violencia y sufrimiento. Por supuesto, la forma de solucionar estas dinámicas negativas es el objetivo con el que trabajan los especialistas del INAPAM, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, así como concientizar de que vivir sin violencia es posible y es un derecho. Pues como ven, tenemos un tema muy importante. Acompáñenme, vamos a ver esta cápsula que el equipo de Aprender a Envejecer preparó con información muy útil y regresamos a iniciar la charla con nuestra invitada. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia en contra de las personas adultas mayores es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a quienes lo padecen. Este tipo de maltrato constituye una violación de los derechos humanos e incluye el daño físico, sexual, psicológico y emocional, la violencia por razones económicas o materiales, el abandono, la negligencia, el menoscabo de la dignidad y la falta de respeto. El maltrato puede darse de forma activa, pero también por omisión, al dejar de atender las necesidades básicas de los adultos mayores. Muchos de ellos son abandonados cuando ya no pueden valerse por sí mismos. Las personas adultas mayores tienen derecho a una vida libre de violencia y de todos aquellos actos que atenten contra su libertad, dignidad e integridad física. Pero, ¿a quién recurrir cuando sus derechos son vulnerados? ¿Qué instituciones y organizaciones velan por sus derechos? Conozcamos más de este tema aquí, en Aprender a Envejecer. Para mí es un gusto, de verdad, darle la bienvenida esta mañana a Marisela Rangel. Ella es socióloga y colaboradora de la Dirección de Gerontología del INAPAM. Marisela, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Es muy importante este tema, pero quiero empezar con algo que platicábamos hace un ratito también, que es fundamental. Vivimos en un país, en una sociedad, en México y en general en Latinoamérica, donde nos damos, digamos, tenemos el orgullo de decir aquí la familia es la prioridad, somos muy unidos, ¿no? Somos como el ejemplo a seguir. ¿Por qué entonces estos casos de maltrato? ¿Cómo surgen? ¿Por qué se empiezan estas dinámicas? Sí, justo como lo mencionabas, Mari Carmen, efectivamente a nivel social tenemos arraigada una tradición muy familista, ¿no? Donde justo exaltamos los valores de la familia, la unión y demás, pero pues también existe otro componente que tiene que ver con esta imagen y representación social negativa sobre la vejez, que aparte está arraigada desde épocas milenarias, ¿no? O sea, es algo que ha trascendido generación tras generación y que justo ha generado pues que se piense de forma negativa hacia esta etapa de la vida y este proceso. Y bueno, se ha identificado a la vejez como una etapa de menoscabo en la salud física, de deterioro mental, por ejemplo, también por el modo económico y de producción en el que nos encontramos, también se exaltan otros valores, por ejemplo, como la juventud, ¿no?
La y productividad, la productividad, claro. ¿no? Que eres productivo en tanto eres joven y que entonces, por ejemplo, las personas mayores o las personas viejas no son productivas, ¿no? Entonces, hay todo un aparato, toda una estructura que justo legitima ese tipo de valores negativos que se atribuyen a esta etapa y entonces, por consiguiente, se asume como una etapa de vulnerabilidad donde incluso las personas a lo largo de nuestro ciclo de vida pensamos que es algo negativo y un momento de nuestras vidas al cual no queremos llegar, ¿no? Hay muchas personas Claro. jóvenes que tienen mucho miedo de llegar a la vejez porque justo tienen esta idea negativa que se ha generado. Y también las personas mayores, como se desarrollaron en un sistema cultural donde pues pensaban de forma negativa a la vejez, también cuando llegan a esta etapa, entonces creen que es como una etapa, como lo decía, de menoscabo, de decrepitud, ¿no? De Digamos enfermedad. ellos mismos normalizan el que, pues sí, o sea, ya no soy útil, entonces por eso, ¿no? Puedo recibir, Sí. o sea, es normal, digamos, un cierto maltrato, un cierto menosprecio. Exactamente, es una representación negativa que normaliza entonces ciertas prácticas o actitudes que a su vez generan ciertos tipos de discriminación o violencia. Entonces es muy importante tomar en cuenta que esto tiene una base social y cultural y que se va como minando en distintas esferas de nuestra vida a lo largo de todo nuestro ciclo de vida. Entonces esta imagen negativa pues, se presenta desde etapas muy tempranas. Y pues por consiguiente se pueden llegar a generar como entornos donde se ejerzan ciertos tipos de violencia. A eso quería llegar. Ya lo mencionaba yo en la entrada del programa, el imaginario, ¿no? Cotidiano, normal, oímos la palabra violencia y pensamos, ¿no?, en una situación de golpes, de gritos, de algo como muy evidente, digamos. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué tipos de violencia, de maltrato hay? ¿Cuáles tienen ustedes como identificados? Bueno, para empezar, me gustaría dejar en claro que el tema de la violencia es un tema estructural que yace en nuestra sociedad. Entonces, para primero hablar de los tipos de violencia, sí es importante tomar en cuenta qué es violencia. Y bueno, justamente como se mencionaba en la cápsula, violencia es todo acto u omisión, intencionado o no, que tenga por objeto transgredir la integridad física, mental y emocional de cualquier persona, independientemente de su edad, bueno, y en este caso hablando propiamente de las personas mayores. Entonces, el ejercicio de la violencia transgrede sus derechos humanos y afecta su integridad, como lo decía, física, mental y emocional, comprometiendo incluso su vida en algunos casos. Entonces, en este sentido, hay distintos tipos de violencia. Podemos hablar, por ejemplo, de la violencia física, que es justo como lo mencionabas, Mari Carmen, pues esta violencia que es cualquier acto que tenga por objeto lesionar o lastimar físicamente a la persona mayor, que se puede reflejar, por ejemplo, en golpes, rasguños, empujones, jalones de pelo y demás, o incluso generar lesiones con armas punzocortantes o cualquier otro elemento material. También existe la violencia psicológica, que justamente pues, se refiere a cualquier igual acto que tenga por objeto el herir el estado psíquico y emocional de la persona mayor. ¿Cómo lo podemos ver? Pues a través de, por ejemplo, actos de humillación o manipulación de la persona. También hay que tomar en cuenta que la sobreprotección también es considerada una forma de violencia psicológica. Claro, porque ya lo hablábamos también en algún otro programa, ¿verdad? Hay esta tendencia a la infantilización Sí. y que debe de ser como muy desesperante, ¿no? O sea, muy denigrante hasta cierto punto. Esto en específico sí es muy importante remarcar porque efectivamente bajo esta idea, este imaginario social que se tiene de que las personas mayores son vulnerables por el simple hecho de ser mayores o de tener como una edad, entonces se piensa que necesitan ayuda o que no son independientes o que no pueden ejercer su autonomía y entonces que la familia tiene que estar ahí, ¿no? Como satélites cuidando de su salud Tomando o tomando sus decisiones, decisiones exacto. por ellas y no es así. Entonces,
cuando existe como todo una dinámica de sobreprotección, de control sobre la persona, también hablamos de que es un tipo de violencia, en este caso psicológica, y también que coarta la capacidad de acción y del ejercicio de autonomía de la persona mayor. Entonces sí es muy importante identificar que justo esta representación negativa que tenemos sobre la vejez, pues justo genera un entorno donde se pueden desarrollar ciertos tipos de violencia que incluso ni siquiera se tienen como bien identificadas, ¿no? O Claro, que es como que familiares es como, ajá, la línea es como a veces muy corta. Claro. Entonces, como familiares, de pronto no puedes, no estás consciente de que ciertas prácticas o actitudes pueden estar incurriendo en un tipo de maltrato hacia la persona. Claro, la violencia económica también es También. un tema bastante común, ¿no? Ese es otro de los temas, la violencia económica, que bueno, pues se da cuando hay un abuso o un mal uso de los recursos económicos de la persona mayor. Hay que tomar en cuenta aquí un componente que es que el abuso se da cuando los recursos no son proveídos de forma voluntaria por la persona, sino que la familia los sustrae, ¿no? A través igual de humillación, de manipulación o de chantaje. También es muy importante, o me gustaría remarcar en este punto, que muchas personas mayores, por ejemplo, que viven con sus familias, sienten que por el hecho de vivir, por ejemplo, en el entorno familiar, tienen un deber de proveer de recursos materiales o económicos a los familiares, y no es así, ¿no? Por ejemplo, la vivienda es un derecho que tenemos todas las personas y entonces no debe de ser un factor que orille a la persona mayor, por ejemplo, a dar o brindar sus recursos económicos. Es ella quien tiene en última instancia la capacidad y la voluntad de determinar cómo es que esos recursos quiere destinarlos para sí misma, para la satisfacción de sus necesidades. Entonces, es, creo, uno de los tipos de abuso que está más normalizado, el tema del abuso económico. Oye, sí, con esto ya sobre la mesa creo que ya tenemos como un mapa, un panorama general de qué constituye más o menos el abuso, la violencia, para que la gente pueda ir a lo mejor identificando ahí ciertas señales. Vamos a hacer un pequeño corte, pero regresamos para ver ahora, pues, qué soluciones hay, qué se puede hacer, ¿no? Sí, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y ahorita hablamos de ello. Órale, vamos a hacer un corte, no se vayan. Pues sí, me gusta el pupitre, me gusta ir a la escuela, me gusta aprender de los demás, me gusta leer y me gusta explorar muchas cosas por las cuales siento interés y curiosidad. Quiero saber, tantito, pero saber. Estamos ya de vuelta aquí con Marisela Rangel, socióloga y colaboradora de gerontología del INAPAM, en una charla, la verdad, muy interesante, muy dura, pero que hay que aterrizar para encontrar soluciones. ¿Qué pasa si una persona, de repente con esto que has dicho o viene observando y se siente que pues sí encaja en alguno de estos patrones de violencia? ¿Qué puede hacer? Sí, bueno, qué bueno que me preguntas esto, Mari Carmen. Creo que es muy importante, antes de tomar cualquier acción o vía, es muy importante que las personas mayores se sepan con el derecho de tener una vida libre de violencia. Creo que eso es fundamental, porque muchas personas asumen que la violencia que sufren es resultado de una serie de factores que ya no se pueden cambiar, ¿no? O que es una realidad que ya no se puede cambiar, que no tiene solución, o que incluso merecen, y no es así. Todas las personas tenemos derecho a vivir justo una vida libre de violencia, y una vez que se reconoce eso como un derecho, entonces yo tengo la capacidad de transformar e incidir en esa realidad que me está afectando. Y también parte de justo asumirme como una persona empoderada que puede tomar acciones y entonces buscar vías, ¿no?, para solucionar este problema. Es muy, muy importante que la persona mayor tenga redes de apoyo a su alrededor para que pueda llevar a cabo este proceso, por ejemplo, de denuncia. ¿Cuáles serían estas redes, por ejemplo? Por ejemplo, primero las redes de apoyo familiar. Usualmente el contexto de violencia se genera dentro de la familia.
Sin embargo, hay que identificar cuáles son las otras redes de apoyo familiar que existen. Por ejemplo, hermanas, hermanos, sobrinos, sobrinas, hijos, hijas, dependiendo del componente familiar de la persona, es como podemos identificar cuáles son las redes en las cuales se puede apoyar, sobre todo si existe, por ejemplo, un tema de dependencia funcional. A nivel social, bueno, pues son todas aquellas que están fuera del entorno familiar, que pueden ser vecinas, vecinos, asociaciones civiles, amistades de la persona mayor. Esas son las redes de apoyo social y obviamente ya después viene la red de apoyo institucional, que es como todo ese grueso de instituciones que están al servicio de las personas mayores y que hacen todo este proceso de acompañamiento. En la Ciudad de México existen distintas instituciones como el INAPAM a través del área de atención jurídica, donde se puede dar atención a estos casos. A través de un correo electrónico que les aparecerá, pueden las personas poner un reporte, por ejemplo, de violencia. También existe otra institución que es la Agencia Especializada para la Atención de Personas Mayores que son víctimas de violencia familiar en la Ciudad de México y ahí las personas pueden poner una denuncia. Entonces, es muy importante que no se minimicen los actos de violencia porque la violencia escala y va subiendo de nivel, ¿no? Entonces, sí, no normalicemos. Exactamente, no normalicemos esas prácticas ni creamos que es algo que va a pasar, sino que si hay un entorno o un contexto generador de violencia, es muy probable que esa violencia aumente. Por eso es muy importante que desde los primeros momentos se acuda a estas instancias. Y el tipo de apoyo que se da es psicológico, de trabajo social y jurídico. Entonces, es un acompañamiento integral. Es un tema difícil porque, como bien lo dices, la familia es la principal involucrada generalmente. Si una persona pide ayuda, a lo mejor puede imaginarse que, pues es que yo no quiero que metan a lo mejor a mis hijos a la cárcel o que no me lleven a vivir a otro lado o me quiten la casa. O sea, sí hay digamos, matices en las soluciones, hay algún esquema que, digamos, para que la gente no se asuste de pedir ayuda. Claro, qué bueno que mencionas eso, Mari Carmen, es muy, muy importante porque hay que tomar en cuenta que cada caso es totalmente distinto. Las condiciones de vida de la persona son distintas, sus necesidades, las redes de apoyo que tiene, los recursos, en fin. Entonces, cada caso se tiene que atender de forma muy particular. Justo en las instituciones, pues, habemos especialistas que pueden identificar como cuál es el contexto particular de la persona para dar esa atención integral. Es muy importante, en este caso para las y los servidores públicos, identificar que en la mayoría de las ocasiones, como tú lo mencionabas, existe un vínculo de confianza o afectivo con los familiares y esto dificulta mucho que la persona se sienta con la confianza de poner una denuncia o un reporte porque se tiene la idea de que van a meter a la cárcel a sus familiares y que no quieren generar un daño y demás, ¿no? Pero hay que diferenciar, ¿no? Que aquí lo que prima es la integridad y la seguridad de la persona mayor y que el proceso no es lineal, sino que antes de llegar como a esas instancias, por ejemplo, en estas instituciones, se pone una denuncia, se abre una carpeta de investigación, y en ese proceso, en ese inter, se da todo este acompañamiento psicológico. Hay un proceso, por ejemplo, también de conciliación. Exactamente, ¿sí? se hace conciliación familiar en algunos casos, contención emocional. Entonces, es una atención muy integral. Y en ese sentido, las personas mayores deben sentirse seguras de que el proceso y el acompañamiento es complejo. Se nos termina casi el tiempo, se nos fue rapidísimo. Quisiera, preguntarte rapidísimo si una persona externa, un vecino o algún otro familiar puede hacer una denuncia y también pedirte que pues, le dejes algún consejo, alguna idea a nuestro público con este tema. Pues sí, cualquier persona puede poner una denuncia ahora, sobre todo hay que tomar en cuenta que hay muchas personas mayores que quizás están en algún estado de dependencia funcional y que están impedidas, por ejemplo, a poner la correspondiente denuncia, pero por eso es que te decía que es importante que se fortalezcan las redes de apoyo. Y entonces, en este sentido, se pueden hacer los reportes mediante línea telefónica,
Puede ser algún familiar, la misma persona mayor o alguna persona de su comunidad, ¿no? Es muy importante por eso que como sociedad identifiquemos justo estos tipos de violencia, sepamos que es un delito que se debe de atender y que es una responsabilidad que nos toca a todos y todas. Entonces, por eso es que es importante que si estamos presenciando algún tipo de violencia, Claro. pues lo podamos reportar. Marisela, se nos termina el tiempo, pero quiero invitarte a que nos vuelvas a acompañar. Es un tema que da para mucho, es un tema muy importante el seguir abordándolo. Gracias, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Mari Carmen. Gracias. Gracias también a todos ustedes. Tenemos una cita aquí el próximo jueves. Recuerden que vivir sin violencia es un derecho. Vámonos a conocer el templo de San Juan Chamula, Chiapas, y después con las redes sociales de Pamela Montes de Oca. San Juan Chamula es una de las poblaciones más visitadas del estado de Chiapas. Su gente, mayas tzotziles, son dueños de una cosmovisión rica en usos y costumbres que desde sus orígenes protegen y respetan. Rodeada de cerros sagrados, los diversos caminos que se desprenden desde sus laderas te llevan al centro de San Juan Chamula, donde se encuentra su plaza principal, sede de las autoridades políticas y de gobierno, el mercado y, por supuesto, su místico templo. Este espacio religioso, de arquitectura colonial, impacta por la sutil fachada blanca donde a lo alto reposan 3 campanas, y debajo, mientras se amplía la fachada, se encuentra una ventana abocinada y un balcón con 3 arcos verdes y azules, decorados con flores. Debajo de esta, la gran puerta de madera, que la coronan de igual manera arcos floreados en morado, azul y naranja. Su creación se remonta hasta el siglo XVI. Mide aproximadamente 15 metros de ancho y 62 metros de largo. Su cubierta es de madera y es el centro ceremonial más importante de la comunidad chamula. Es ahí donde los indígenas tzotziles hacen sus plegarias y ritos religiosos. Sus creencias están influidas por prácticas introducidas por los evangelizadores del siglo XVI, pero que fueron adaptadas a tradiciones religiosas más antiguas. Los chamulas siempre han defendido su religiosidad proveniente desde la época prehispánica. Es una mezcla de las creencias mayas con el cristianismo. Detrás del edificio se encuentra un jardín botánico con plantas de la región, algunas de las cuales son usadas en ritos y en la medicina tradicional. También se ubica el cementerio, un lugar sin lápidas, donde cruces de colores indican dónde se encuentran sus seres queridos. El símbolo más importante es la cruz verde, sagrada desde la cultura mesoamericana. Del lado derecho de la entrada al templo se encuentra una de gran tamaño y se puede observar desde cualquier ángulo de la plaza central. Los iloles o curanderos realizan limpias en el interior del templo, con huevos crudos que rompen sobre las cabezas de los creyentes. De esta forma, expulsan a los malos espíritus. Hacen sus ritos y rezos religiosos de rodillas sobre el suelo cubierto de hojas de pino, sin bancas o sillas. Es común ver gallinas que en ocasiones las brindan a los dioses. Visten un abrigo negro de lana llamado chuk y toman Coca-Cola o bien una bebida alcohólica llamada Cox. La iglesia está iluminada únicamente por velas, mientras que el piso está cubierto con hojas de pino, que para ellos es un árbol sagrado. Entre los santos que se encuentran en las paredes y mientras los asistentes le rezan, se respiran múltiples aromas provenientes del copal, inciensos y del humo que desprenden las velas. Al fondo de la iglesia está el altar. Ahí se encuentran las figuras religiosas que veneran los chamulas. A lo alto están Jesús, Dios y el Espíritu Santo. A su lado el águila mexicana, un león, un toro y un jaguar. Imágenes que definen su amor por los símbolos patrios, la naturaleza y su arraigo indígena, pero también cristiana. Anualmente se realizan peregrinaciones los días de Santa Marta y Magdalena, a quienes se les consideran las patronas de los chamulas. Vecinos acompañan la procesión por las calles de San Juan Chamula, portando las imágenes vestidas con los tradicionales huipiles. Si alguien fuera de la comunidad chamula desea entrar al templo, tiene que pagar una cuota en las oficinas de la presidencia municipal que se encuentra a unos pasos. Está prohibido tomar fotografías dentro de la iglesia, ya que para ellos es una ofensa porque según sus creencias se les roba el alma. ¿Qué tal? Feliz jueves para todos. Saludo con mucho gusto a los que nos ven por la señal del 11.1.
Y miren, si ustedes viven en Estados Unidos, Puerto Rico o en República Dominicana, nos pueden seguir por la señal internacional. Búsquenos en las redes sociales como El 11 México. Y saludo a todos los que están conectados en el Facebook Live y que nos mandan sus mensajes. También recuerden que nos pueden mandar temas que a ustedes les gustaría ver aquí en los programas, como Erika Elizalde, que nos dicen: ¿podrían tratar el tema de los beneficios de la lectura en adultos mayores? Muchas gracias. Claro que sí, Erika, muchas gracias por tu comentario y vamos a estar muy pendientes de preparar este programa. Hugo Romero nos saluda desde Ecuador. Alberto Campos también nos saluda desde Puebla. María Esther nos saluda desde Morelia, Michoacán. Y Claudia García desde Naucalpan, Estado de México. Y el día de hoy tengo el honor de presentarles una canción muy especial. Les recomiendo que le suban el volumen a su televisor porque nos vamos con el famoso danzón Almendra, interpretado por MC Son. Que lo disfruten.